Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Yasmín Toral Rodríguez y a continuación les compartiré el análisis de los procesos de licitaciones abiertas como medio de transparencia del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en el periodo 2016-2021 en México. En la Administración Pública Federal Mexicana se cuenta con distintos procedimientos de contratación, los cuales se encuentran regulados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Desde el surgimiento del Infonavit en 1972, siendo su precursor el presidente en turno Luis Echeverría Álvarez, no existía una clara asignación de recursos para su funcionamiento, por lo que se analizarán los procesos de licitaciones abiertas en el Infonavit para saber si son un medio de transparencia para la asignación de los contratos en México y establecer un análisis presente y propuestas a futuro de esta institución. Para los fines de este trabajo, se entiende al proceso de licitación pública como un procedimiento administrativo sujeto a un régimen de derecho encaminado a seleccionar de entre un conjunto de aspirantes que correspondan a una convocatoria pública al cocontratante que mejor asegure a la Administración la obtención de todos los beneficios que permitan la justicia y la equidad bajo los principios de concurrencia, igualdad, competencia y transparencia. El Infonavit surge con el objetivo de dar cumplimiento al derecho a la vivienda a los trabajadores, el cual fue establecido en la Constitución Política el 5 de febrero de 1917. La transparencia es una aspiración que siempre encontrará obstáculos. Si la información fuera perfecta y el ejercicio del poder transparente, no habría necesidad de exigirle cuentas a nadie. La asignación de un contrato se da una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará de entre los licitantes a aquel cuya propuesta resulte solvente porque reúne, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en las bases de licitación, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por la convocante, el contrato se asignará a quien presente la proposición cuyo precio sea el más bajo. La Ley Federal de Competencia Económica define a las prácticas monopólicas absolutas como los acuerdos ilegales entre agentes económicos que dañan la competencia y tienen como objeto o efecto manipular precios, dividir el mercado, manipular la oferta o la demanda, coludirse en licitaciones públicas e intercambiar información con alguno de los objetos anteriores. Por lo cual surge el siguiente problema: erradicar viejas prácticas de opacidad en el ejercicio presupuestal del Instituto de anteriores administraciones a través de asignaciones directas de contratos. La importancia de la investigación es que la Administración del año 2018 analizó la posibilidad de evaluar el proceso mediante el cual se asignan los contratos con el fin de que éste se realice mediante licitaciones públicas, para evitar las prácticas monopólicas absolutas relativas y la generación de barreras a la competencia y libre concurrencia, en términos de lo dispuesto por la Ley Federal de Competencia Económica. La presente investigación utilizará como método de investigación el estudio de caso único, el enfoque experimental, un análisis jurídico, así como realizará un análisis comparativo social, ya que ocupará un estudio demoscópico para sustentar o comprobar la hipótesis. Por lo cual, hoy surge la siguiente pregunta: ¿los procesos de licitaciones abiertas en el Infonavit son un medio de transparencia para la asignación de los contratos? Revisemos la normatividad general. La presente investigación se apegará a lo siguiente: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Considera de utilidad social la expedición de una ley para la creación de un organismo formado por representantes del Gobierno federal, de los trabajadores y de los patrones que administre los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda y que la misma ley regulará los procedimientos conforme a los cuales las y los trabajadores podrán adquirir las habitaciones antes mencionadas. Aunado a lo anterior, se puede adicionar que conforme al objeto de la presente investigación, el artículo 134 señala que los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los municipios, así como sus respectivas administraciones públicas paraestatales, se administrarán con eficacia, eficiencia, honradez y transparencia para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. En relación con la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 136 establece la obligatoriedad de las empresas a brindar a sus trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas y hacer aportaciones para cubrir ese derecho. El 21 de abril de 1972 se promulga la Ley del Infonavit, con la que se da cumplimiento al derecho a la vivienda de los trabajadores establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El 24 de abril de 1972 se publicó la Ley del Infonavit, con la que desde entonces se rige el cumplimiento de las funciones que le asignan. Su artículo 6 dispone que los órganos del Instituto son la Asamblea General, el Consejo de Administración, la Comisión de Vigilancia, el Comité de Auditoría, el Director General, 2 directores sectoriales, la Comisión de Inconformidades, el Comité de Transparencia y las comisiones consultivas regionales. Asimismo, ordena que las y los integrantes de los órganos del Instituto serán responsables para con por el cumplimiento de las obligaciones que la referida ley les impone. Por último, el artículo 16 del citado ordenamiento dispone que el Consejo de Administración del Instituto tiene, entre otras, las atribuciones y facultades para presentar a la Asamblea General para su examen y aprobación las reglas de operación de los órganos del Instituto, aprobar la normativa que derive de la ley referida y establecer los comités que estimen necesarios para el cumplimiento de sus funciones. Y en cuanto a la organización interna, desde su creación, el Infonavit ha tenido una estructura tripartita que promueve el diálogo social y la cooperación entre sus mandantes, el sector obrero, el sector empresarial y el gobierno federal, quienes aseguran el cumplimiento a los derechos sociales de las y los trabajadores del Estado mexicano. Ha constituido la base de representación en la toma de decisiones del Instituto por medio de políticas de buena fe y colaboración que conducen al intercambio de información entre las partes de consulta previo a la toma de decisiones unilaterales. Aunado a lo anterior y como parte de un proceso de mejora continua en favor de sus derechohabientes, reconoce y adopta las mejores prácticas de gobierno corporativo, da cuenta del deber que tiene al gobierno del Instituto de articular de forma clara el reparto de responsabilidades entre sus órganos, transparentando y detallando todas las cuestiones materiales relativas a su operación, incluida su situación financiera, sus resultados y su gobierno. Finalmente, en el entendido de que el diálogo social es más eficaz si se apoya en la transparencia, la honestidad, el respeto y la comprensión mutuos, el Infonavit considera oportuno expedir un solo instrumento jurídico que regule tanto a sus órganos colegiados como a sus órganos auxiliares, el Estatuto Orgánico. Es el documento que define las facultades y responsabilidades de las unidades administrativas del Infonavit hasta el nivel de su dirección general. El artículo 67 señala la administración de los recursos materiales y servicios, administrar y coordinar las acciones necesarias para proporcionar los bienes y servicios requeridos por las diversas áreas del Infonavit, así como fungir como área coordinadora de archivos en términos de la Ley General de Archivos. En cuanto al Código de Ética, es el documento donde se exponen los principios y valores que deben regir la conducta laboral e institucional de los empleados en todos sus niveles. Las delegaciones regionales tienen lineamientos de operación, los cuales señalan su jurisdicción y lugar de residencia, las facultades que les delega la dirección del instituto, su clasificación y estructura administrativa, las atribuciones y funciones de sus titulares y los mecanismos de coordinación entre ellas. En cuanto a las normas de transparencia, en el artículo 6 de la Constitución establece que los ciudadanos mexicanos tienen derecho a la información. La Ley de Infonavit establece la creación del Comité de Transparencia y Acceso a la Información del Instituto, sus lineamientos y reglas de operación. La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública provee lo necesario en el ámbito federal para garantizar el derecho de acceso a la información pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos federales o realice actos de autoridad. La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece los principios, bases generales y procedimientos para garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información. Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, la cual es de orden público y de observancia general en toda la República Mexicana. Normativa de adquisición de bienes y servicios del Infonavit. Se tienen políticas aplicables a las adquisiciones y arrendamientos de bienes, contratación de servicios y obras y servicios relacionados con las mismas del Infonavit, en la cual en el artículo 1 establecen las bases y fundamentos generales a que deben sujetarse los responsables, representantes de compras, las áreas usuarias, el área de adquisiciones y o cualquier trabajador del instituto que intervenga de cualquier forma en procedimientos de contratación, como adquisición de bienes muebles e inmuebles, contratación de cualquier clase de servicios, arrendamientos de bienes muebles e inmuebles, obra civil y servicios relacionados con la misma. Se excluyen del ámbito de aplicación de las presentes políticas los servicios públicos que son proporcionados por las dependencias y entidades del gobierno federal, los estatales y los municipales, así como los del gobierno de la Ciudad de México. En el caso de obra civil y servicios relacionados con las mismas, se regirán por estas políticas en lo general y en lo específico se atenderá a lo dispuesto en los lineamientos dentro del rubro correspondiente.
También se cuenta con lineamientos de las políticas aplicables a las adquisiciones y arrendamientos de bienes y contratación de servicios del Infonavit, los cuales en su artículo 1 tienen por objeto establecer las disposiciones que propicien el oportuno y estricto cumplimiento de las políticas. Por lo antes expuesto, tomando en consideración que el Infonavit es un organismo autónomo y se rige por su propia ley y normatividad, se puede concluir que los procedimientos de contratación son desarrollados bajo los principios de transparencia, máxima publicidad, igualdad, integridad, competencia económica, eficiencia y economía, con el objeto de satisfacer las necesidades a las que estén destinados. Es importante resaltar que todos los procedimientos de licitación que lleva a cabo el Infonavit están alineados al estricto cumplimiento de la normatividad, la cual tiene como principal objetivo definir tramos de control y establecer claramente la responsabilidad de todos y cada uno de las y los trabajadores del instituto involucrados en el proceso de contratación. En este sentido, a 50 años de la existencia de este instituto, se puede decir que los procesos de contratación están reconocidos por la Comisión Federal de Competencia Económica por incorporar principios de competencia y libre concurrencia en sus procesos de contratación de bienes y servicios. Muchas gracias.